Buenos días, mi nombre es Daniela Mendoza y junto a mis compañeras Dana Valle, Valentina Valencia y Valeria Bermúdez les vamos a presentar el trabajo de campo realizado con la Fundación Raza, Red de Apoyo Social de Antioquia. El virus de la inmunodeficiencia humana sigue siendo un importante desafío de salud pública a nivel mundial. En Colombia se estima que alrededor de 134.000 personas viven con el VIH. VIH tiene profundas implicaciones psicosociales que afectan la percepción de salud y enfermedad de quienes viven con el virus. Este trabajo se enfoca en explorar las funciones de salud y enfermedad de las personas que viven con VIH. Comprender cómo las personas que viven con VIH conceptualizan la salud y enfermedad es crucial para desarrollar intervenciones efectivas y mejorar su calidad de vida. Este estudio tiene como objetivos generales investigar cómo la población genera conocimiento sobre el VIH y sensibiliza a la sociedad en general, y conocer las opiniones de la gente sobre qué entiende por salud y enfermedad. La metodología que utilizamos para el desarrollo del presente trabajo fue la recolección de datos con los integrantes del grupo de apoyo de la Fundación Raza. Para la obtención de estos datos utilizamos 3 actividades dentro del grupo de apoyo. Una de ellas era la realización de un paralelo entre su noción de la salud y enfermedad. Por consiguiente, realizamos una silueta donde cada uno de los integrantes del grupo de apoyo nos dijeron en qué parte sentían el virus, ya que si bien el VIH es un virus que se encuentra en la sangre, pues las personas la pueden sentir en lugares diferentes, como el corazón y la mente, ya que este puede tener afecciones en la salud mental y emocional. Por último, realizamos una actividad donde cada uno de los miembros del grupo de apoyo realizaban cartas que no sabían que iban a dar a otros miembros del grupo, esto con la finalidad de que les dijeran lo que les preguntamos era que les dirían a las personas que apenas están enfrentando su diagnóstico. Esto para dar como un apoyo a otro compañero del mismo grupo. Por último, realizamos una entrevista al coordinador Raúl Valencia Gil de la Fundación Raza, quien es uno de los principales coordinadores, quien nos ayudó con unas preguntas que le hicimos y que van a ver a continuación. Buenos días, yo soy Raúl Esteban Valencia Gil, soy una persona con identidad no binaria, entonces disfruto que me sean nombrada con el nombre Raúl Valencia. Hago parte de Fundación Raza, pues no sé el tiempo, hace mucho tiempo dejé de pensar cuánto llevo en Raza. Creo que desde los primeros momentos de mi diagnóstico, que se remontan a la fecha del 2004. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas para que por favor nos respondas. Una cosa es la percepción y otra cosa es el estigma. Pues yo te diría que la percepción que tienen las personas del común es la percepción que se ha ido construyendo por el recorrido histórico del diagnóstico. O sea, hay que tener en cuenta que el diagnóstico hay que verlo como en una temporalidad. Surge en los 80 y eso hace como surge y como los medios de comunicación empezaron a vender la idea y la ciencia empezó a hablar frente al virus, se creó una imagen que es asociada a la libertad sexual, a la inyección de drogas y al trabajo sexual. Entonces, claro, como solamente estaba focalizada en este tipo de población, se empezó a crear una imagen desde lo moral más que desde lo científico, y eso generó también como una percepción desde el terror, desde el miedo, desde lo contagioso, por decirlo con una palabra, como el foco de la infección, como un riesgo biológico quienes habitábamos el diagnóstico, por lo que han hecho los medios de comunicación, que ha sido algo muy negativo de cómo han vendido o han mostrado el tema del virus, del virus como en las personas, que siento que es una mirada dañina y es una percepción muy del desconocimiento más que del saber científico. El cuerpo siempre ha sido un lugar de control, siempre, o sobre todo desde la percepción de América Latina y sobre todo del país en el que vivimos. Entonces,
Al ser un lugar de control, muchas corrientes ideológicas siempre han intentado controlarlo. Entonces, cuando vienen nuestras comunidades ancestrales o originarias, nuestros indígenas, cuando vienen todos los europeos, lo primero que intentan hacer es condicionar sus cuerpos. ¿Y esto cómo los condicionan? Como que tienen que vestirse de una forma, tienen que comportarse de ciertas formas, al pensamiento eurocéntrico que era las comunidades tienen que crearse así, que tiene que haber una iglesia y un montón de asuntos. Primero controlar el cuerpo, luego viene todo el dogma de fe, que es el de la iglesia, que también lo que intentan es controlar el cuerpo. Y es súper particular porque ponen el lugar de control del cuerpo en un lugar de... Ustedes pueden tener sexo para procrear solamente. Porque la iglesia tenía la concepción, incluso en el inicio todavía lo tienen porque son bastante resistencias con el tema de la protección y varios asuntos. Y pues en lugar del control del cuerpo, en la actualidad pasa como el tema de la conquista, el dogma de fe y ahora ¿cómo se controla el cuerpo? Con el temor a la enfermedad o el temor al virus o el temor a las bacterias. O sea, hay un montón de discursos desde el temor que lo que buscan es controlar cómo se relacionan las personas. Entonces, claro, viene un virus que es bastante provechoso porque se vincula con la genitalidad y con la sexualidad y dice, no, ustedes no pueden tener sexo porque les puede dar esto. Pero antes les decía, no, usted no puede tener sexo porque la iglesia no puede permitirse eso. Entonces usted va a ver, la lógica es un tema del control. Entonces, claro, en América Latina ha generado un control desde la toma de fe por todos los lugares. O sea, si tú te vas a ver en cualquier país de conquista española, ese tema del cuerpo es muy fuerte. Y Colombia pues es un país influenciado por esa conquista española. Entonces, por eso es que yo digo que somos un país del Sagrado Corazón. No diciendo que los otros países no lo sean, pero yo hablo desde mi contexto, que es donde nazco y donde hago las reflexiones. Entonces es por eso, como que ahí es como una fuerza muy grande el poder del dogma de fe, cómo influencia las relaciones, las experiencias con el cuerpo y cómo asumimos un diagnóstico o determinada situación de salud como tal. Porque no es en vano que digan, Dios proveerá, es que Dios te ayuda, es que es un... Usted va a ver en todos los temas de enfermedad o de diagnósticos, porque el tema de enfermedad no sé hasta qué punto sea adecuado nombrarlo dentro del VIH, los diagnósticos o el diagnóstico de cáncer, siempre en el común denominador de la gente pone alguna frasecita con Dios. Dios proveerá, Dios te va a ayudar, esto es una lección para sanar el cuerpo. Cuando ya estás en un punto como delicado, confiésese, échese los santos óleos. Esa es la cultura en la que estamos inmersos. Yo creo que esa integración lo da el conocimiento, como es algo con lo cual consideramos que no es algo que nos toque a nosotros, es que el VIH no es conmigo, pero yo apostaría, Daniela, que los principios fundamentales de cada sociedad, que son el tema de la socialización, el respeto, un montón de cosas, cuando llega un virus de estos como que se olvida. Y es súper heavy porque entonces uno diría como, si estamos aquí, ese es el problema de no pensar que estamos acá. Al no integrarnos, a la gente pensar que no estamos, se están haciendo un daño a ellos mismos. Porque en últimas quien vive con VIH se da cuenta, hace su tratamiento y empieza su vida. Pero ya y lo asume y lo gestiona para su bienestar y todo el cuento. Pero es muy tenso que el otro, que ve desde el lugar de superioridad o de que no es un cuento conmigo, me excluye por tener determinada condición y termina haciéndose un daño intencionalmente. O algo muy heavy pienso desde ese lugar. O sea, pensar que no estamos integrados es quizás la primera postura como de xenofobia para mostrar el tema. Y eso es un tema de pensando en otros discursos desde la alteridad, la autoridad y otros asuntos que están ahí inmersos. Es súper de eso porque yo invitaría a pensar mucho más
¿por qué pensar que estamos excluidos o que no somos integrados? ¿Qué esconde? Ustedes que se han puesto a pensar las nociones de salud, ¿cuál es la episteme de ese concepto de no estar integrados? ¿Por qué pensar que no están integrados? ¿Por qué estamos aislados? ¿Por qué pensar de que porque tenemos una determinada etiqueta ya se nos excluyó de la sociedad? Eso yo creo que escondería en el fondo una concepción de poder. Habitar el diagnóstico o encontrarme con el diagnóstico me ha permitido crear mi propia noción de salud-enfermedad. Y eso lo hace por la experiencia propia, por lo que me puso en el cuerpo, por las experiencias que tuve con el sistema de salud, que me tocó aprender frente a muchas cosas. Entonces, es súper teso porque entonces la gente dice, el sistema me pone la etiqueta y yo, bueno, yo esta etiqueta la uso estratégicamente para mi beneficio. Porque claro, como el sistema me considera enfermo, entonces yo me hago una prioridad para el sistema. Entonces, claro, aprovechemos eso. Entonces, la noción de enfermedad también es una noción estratégica para mí. Porque gracias a eso estoy pensionado, por ejemplo. Entonces, claro, habitar una pensión en el 2024, siendo una persona joven todavía, adulta joven, es un lugar de privilegio. Entonces, la noción de enfermedad es un lugar de privilegio para mí, bajo esas lógicas de poder. ¿Cuántas personas a los 37 años quisiera estar pensionada? Cuando hay un montón de gente casi a los 80 que nunca tiene ni siquiera una pensión. Pero la noción de enfermedad fue la que me posibilitó a mí, la noción de enfermedad social fue la que me posibilitó a mí tener una pensión. Listo. Lugar de privilegio podría ser un lugar. También es un lugar disruptivo con el tema social, porque yo logré entender que la salud es un tema de constante prevención, es una constante de vigilancia y de cuidado. Yo me siento enfermo cuando hay algo que me está costando en clave de salud mental, más que de salud clínica. Y eso es un lugar de privilegio en la sociedad. Pensarse en la salud mental, pensarse en la tranquilidad, que yo creo que considero que son unas nuevas formas de ver el tema de salud y enfermedad que estamos empezando algunas generaciones a tener a considerar. Entonces es como lo complejo. Entonces para mí el diagnóstico yo creo que es el lugar de salud más alto que he tenido. Antes del diagnóstico fui lo más enfermo del mundo. Pero el diagnóstico me da la percepción de salud. El tema de enfermedad y salud es una construcción social. Y eso es lo que la gente no ha puesto el zoom ahí. Hacer una construcción social, como la misma cultura va cambiando históricamente, que no es algo inmóvil. Pero algunas personas son matadas, quedándose en lugares históricos inmóviles. Plaza Azul en el 2005 y surge por interés de especialmente dos personas que son las cofundadoras, que es Gustavo Adolfo Campillo y Mariana Teresa Sáenz, más en el lado de Gustavo, que con la experiencia de vida de convivir con VIH y hacer acciones de tutelas y cosas para su beneficio personal, se da cuenta que hay un montón de gente. Y un montón de gente que vive con VIH que requiere esto, pero después se dan cuenta que esta situación no es solamente algo, las barreras con el sistema de salud no es solamente algo que acuñen al diagnóstico de VIH, sino que acuñen a todos los diagnósticos. Entonces por eso crean Fundación Raza, que es Red de Apoyo Social de Antioquia, buscando como que sea un apoyo en rutas y en mecanismos de exigibilidad ante el sistema de salud. Y el sistema de salud entendiendo como EPS, pensión, todo lo que está inmerso en el sistema de seguridad social. Entonces, en propias palabras, cada cosa que hacemos contribuye a la salud mental. Porque imagínate uno tener un susto de que no le den un medicamento, pero hace una tutela y se lo entrega. Salud mental compensada. El detonador se compensa. Pero también aprendió frente al tema legal y el derecho de salud. Hay algo con lo cual estamos totalmente convencidos. La fundación es un lugar que no tocamos y que es un lugar como sagrado dentro de la institución, y es el grupo de apoyo de personas que viven y conviven con VIH. Y este grupo de apoyo es un grupo que está desde sus inicios, donde van personas que viven y conviven, como entendiendo que el trabajo en pares
y el trabajo entre nosotros es una estrategia de acompañamiento y una estrategia de sostención en salud mental. También hay un tema de no es acompañamiento como terapia, porque pues no tenemos la capacidad administrativa para eso, pero sí como de asesoría en psicosocial. Y en esa línea, pues con la experiencia que hemos ido adquiriendo durante estos años, hacemos procesos de incidencia política, de proyectos de información, de proyectos de acompañamiento en temas de VIH y otros diagnósticos. Y muy enfocado con que cada persona pueda aprender a navegar dentro del sistema de salud para que autoagencie su bienestar con las herramientas que existen para exigir los derechos en salud. Podría nombrar como un primer desafío es el tema de la información, el acceso a la información certera frente a lo que llega con llámese VIH, cáncer, enfermedad huérfana, el conocimiento. Segundo es cómo juega esto dentro del sistema de salud, aprender a navegarlo para tener como todo. Las redes de apoyo, contextos de selección como pares, la familia, son cosas que hemos identificado. Entonces buscamos como empoderar en cierta forma cada una de las personas que llegan a la fundación para que logre ese tipo de intercomunicación o interlocución con el paciente para su proceso de salud. RASA es como una organización como que se articula con muchas. Si usted va a ver, hay muchas articulaciones desde muchos lugares. Pero creo que el lugar político que tiene nuestro representante legal es como importante porque quien hace ahora todo el tema de contrarrestación con la reforma de salud es quizás una de las personas más empoderadas para hacerla, con las ligas de usuarios, con las administraciones públicas, con el control estatal o por el Estado, con entidades externas al país, como cooperantes internacionales, pero también unos aliados que se han convertido en el proceso y obvio teniendo mucho cuidado como de cómo se tiene ese tipo de comunicación para que no entrar acá a hacer proyectos, a hacer asuntos que les conviene desde sus miradas nada más, sino también como desde las miradas de nosotros. Es el tema de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica han sido, por decirlo de alguna forma, aliados para movilizar nuestros intereses, porque son en cierta medida ellos con algunos temas, por ejemplo como el VIH, queremos que la gente sea adherente y que tenga al tratamiento, un programa de adherencia al tratamiento desde el enfoque comunitario. Entonces hemos ido como articulando todos los comités que existen frente a la enfermedad huérfana, frente a VIH. Ahí estamos en muchos. Últimamente hemos ampliado más también como los horizontes a otros lugares, más como desde las corrientes feministas. Con Natalia ha estado en varios procesos feministas y eso hace que tengamos unos enfoques diferentes, pero también por ejemplo con lugares con el tema del uso de drogas, que también da como otras perspectivas desde la reducción de daños, gestión de placeres, y por ejemplo también el tema de Cire, que es una persona con experiencia con experiencia de vida trans. Entonces eso genera como unas articulaciones, como cada persona que hay dentro del equipo madre o el núcleo del equipo está articulado con algunos lugares, y esa unión hace que tengamos como una articulación muy amplia y pensamiento estratégico frente a las acciones que decidamos hacer. Hace poco estuve acompañando un proceso que se llamó Sidosidades Maricas con otra organización, no con esta, Vida Intensamente Humana, algo así. Lo definimos y me gustó mucho como ese tipo de una vida intensamente humana, más allá de ponerla como un virus, una vida. Entonces te pondría como ahora que es una vida intensamente humana. Vale, pues eso generalmente lo digo mucho porque a mí mucha gente me busca y lo que les digo es permítanse vivir su proceso a su ritmo y a su tiempo. O sea, permítanse, si quieren llorar, si quieren gritar, permítanse en cada una de las cosas y traten de tener bastante información para que contrarreste con lo que le diga la gente, porque pues no hay un ABC para vivir con VIH. El ABC quizás es estar informado,
tratar de agenciar tu salud desde los lugares que puedas. Cuando digo agenciar es como que trates de su bienestar, como para algunos el bienestar es ir al médico, para otros el bienestar es tomar su tratamiento, para otros el bienestar puede ser no hacerlo, no pensar en él. Y cada lugar es totalmente válido, porque hace parte del proceso individual que irá tomando. O sea, es un diagnóstico, una etiqueta que te pone en un lugar de vulnerabilidad social, que te ubica en un lugar de estigma y discriminación social. Yo conozco muchas personas que llevan 20 años viviendo con VIH y su forma de vivir con VIH es solamente ir a la cita médica, tomar el medicamento que es como si se tomara un acetaminofén diario, porque no le dan mayor relevancia, ni siquiera piensan que lo cambian de tarro, hacen un montón de cosas porque no quieren asociar nada con VIH y tienen una vida común y corriente y bien. Hay otros que necesitamos investigar, hay otros que necesitan hablar con otros. O sea, yo equipo vive según tu ritmo y tus necesidades, porque cada mundo es particular, a pesar de que es tan particular esto, porque con los 1000 de casos y los millones de casos que hay de VIH, ningún caso es igual. Ningún caso es igual en el componente genético del virus, o sea, desde el lugar de ciencia. Todos tienen VIH, pues todos tienen un VIH particular. Eso desde ese lugar del científico, de la molécula, del virus, todo eso, que somos tan particulares, la forma como lo afrontemos y lo vivenciamos es totalmente diferente. Habrán puntos en común, sí, pero cada uno lo va llevando a su forma. Entonces, cuando llega alguien nuevo, a veces les explico ese tipo de asuntos y digo, mira, tu virus es diferente al mío, a pesar de que soy el mismo virus del VIH. Por eso vos vas dando tu parada. Ontológicamente, los individuos presentan sus ideales al momento de manifestarse respecto a sus opiniones. Esto lo que nos lleva a entender es que la responsabilidad social del entorno influye estrechamente en el sistema de creencias que rigen y se manifiestan en un futuro. En este caso, el VIH como enfermedad y salud. Las creencias y nociones de salud y enfermedad relacionadas con el VIH son moldeadas no solo por la condición médica y el diagnóstico en sí, sino también por el entorno social y el apoyo emocional, lo que resalta la necesidad de una responsabilidad social colectiva para fomentar una visión integral de la salud que abarque todos los aspectos en la vida de las personas afectadas.